Llegamos entonces ahora al inicio, decíamos, de este periodo ordinario que le llaman algunos, que es el primer domingo después de Trinidad. Y hablábamos, de hecho, hace 8 días sobre cómo nuestra existencia, nuestra vida y nuestra meta son el Señor, nuestro Dios. Y decíamos que todo esto, existencia, vida y meta, son por el Señor, para el Señor. Y vienen y proceden de Él. Y en este mensaje el Señor nos afirmaba que todo lo que el Señor tiene, todo lo que el Señor es, le permite poseer y ejercer dominio sobre todo. Y hermanos, en el credo de los apóstoles decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Y el credo niceno añade: creador de todo lo visible e invisible. Y qué curioso, hermanos, es que este carácter creador, este carácter soberano de nuestro Dios le hace verdaderamente el dueño de todo lo que existe, y el gran poseedor de la creación. Sin embargo, hermanos, también la palabra nos enseña, además de la magnificencia de Dios, que a pesar de que el Señor es el único que por mérito propio, que por gloria propia, que por dignidad, merece y puede darse el lujo de vivir para sí mismo, de ocuparse solo en sí mismo, también Él es el único que verdaderamente siempre ha vivido y siempre ha sido para los demás. Muchas personas son egocéntricas, y ese ego viene del griego yo. Y decíamos y hemos dicho en varias ocasiones que lo importante es que el gran yo soy, el verdadero gran ego que es nuestro Dios, es el único que no vive para sí mismo, sino para los demás. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hace, qué es lo que motiva que el Señor que todo posee, que el Señor que todo gobierna, se moleste en velar y salvar a la humanidad? El Evangelio de hoy que tenemos aquí en San Mateo 9, del 35 al 38, vemos cómo el corazón del Señor está dispuesto siempre hacia los demás. Y fíjense cómo no nada más es sensible a sus necesidades, no nada más es sensible a lo que evidentemente les falta, sino que también se mueve y actúa en beneficio de todos ellos. Aunque aquí en este pasaje ya estaba Él atendiendo las necesidades de los que los rodeaban, todavía hay un interés en su persona que va más allá de lo que simplemente estaba haciendo. Y para este tiempo del que hablamos en el ministerio del Señor, en el capítulo 9 de San Mateo, todavía el ministerio del Señor estaba en ascenso. Estaba llegando a su punto más alto, de más grande popularidad. El Señor, de hecho, en ese día hacía lo que normalmente le ocupaba. Dice, enseñaba en la sinagoga como todo rabino, predicaba el evangelio como el Mesías, y también sanaba enfermedades y dolencias, pero eso lo hacía siempre. Y curiosamente la palabra escoge este momento en particular para enseñarnos que en ese día tan cotidiano del Señor, Él expresa y manifiesta su compasión por todos ellos. Imagínense el corazón del Señor que dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en este tiempo, por todas partes del mundo, esta es la realidad que nosotros vemos. Especialmente en Estados Unidos, pero también en Europa. Nada más imagínense ver la realidad de la gente que está en estas manifestaciones.
Qué triste es que tienen que llegar a ese punto porque nadie los escucha. Qué triste es que tienen que manifestar su descontento, tienen que manifestar su desamparo y su dispersión a través de esas maneras. Pero es justo en esa prosperidad, hermanos, es justo en ese momento álgido del ministerio del Señor que aprendemos una cosa muy importante del ministerio y del objetivo que tiene Dios para su pueblo y del corazón mismo de nuestro Dios. Hermanos, en este momento en el que el ministerio del Señor Jesús va para arriba, en el que el ministerio del Señor está bien, sin ningún problema, la palabra nos enseña que Jesús tenía bien en claro que la salvación de esas ovejas perdidas, que el bien de esas ovejas perdidas y no el éxito de su ministerio eran el objetivo de su predicación. El Señor nos enseña en ese momento normal, en ese momento de ascenso en popularidad, que la misión y visión de la iglesia, el corazón de la iglesia, no puede y no debe limitarse a su propia acción, a su propio ministerio. Hermanos, ¿cuál es el foco de la iglesia? El foco de la iglesia no es sí misma, no es ella misma, sino la salvación de los demás. Dice en el versículo 38, fíjense la oración, dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Fíjense, hermanos, el Señor Jesús está ministrando aquí, el Señor Jesús está sanando, está predicando, está enseñando, etcétera, etcétera, pero aún así, aunque su ministerio va bien, el Señor pone su mirada no en lo bien que le está yendo, sino en la necesidad de las personas que venían a Él. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué el Señor tenía claro su objetivo, que era el bien de los otros? El Señor tenía claro eso porque sabía cuál iba a ser el final de su propio ministerio. El Señor Jesús sabía que su ministerio terrenal iba a terminar en crucifixión. El Señor sabía que todos sus discípulos, que todos sus seguidores, tarde o temprano, lo iban a abandonar. Y por eso fíjense cómo la oración que le pide que hagan sus discípulos, la plegaria que les encarga a los que le siguen, no es que su ministerio sea exitoso, no es que su ministerio sea fructífero, sino que el Señor envíe más obreros a ese campo de trabajo. Por siglos, hermanos, la iglesia en el mundo aprendió y ha aplicado este corazón que se enfoca y se centra en el bien y la salvación de los demás. Y desde los primeros siglos y hasta hoy muchos han aprendido a vivir y a morir para la vida eterna de los demás. Y durante los primeros 300 años de vida de la iglesia, nosotros aprendemos que la fragilidad de la supervivencia de ellos y su vulnerabilidad, lo vulnerable que eran sus ministerios, lo frágiles que era su iglesia, les permitía tener en claro cuál era el objetivo de su acción, cuál era el propósito de su trabajo, la salvación de los demás. Sin embargo, hermanos, por mucho tiempo y quizás para el propio mal de la iglesia, la institución que se llama Iglesia Cristiana ha tenido demasiado poder, demasiada influencia, demasiada riqueza, demasiada popularidad. Decía yo que por mucho tiempo, hermanos, especialmente al inicio de la Iglesia Cristiana, los creyentes, los cristianos perseguidos, sabiendo de su fragilidad, sabiendo de su vulnerabilidad, tenían bien claro cuál era su objetivo. Es muy importante, muy interesante ver las narraciones de los mártires que en medio del fuego, que en medio del circo romano,
ellos seguían predicando la palabra. A ese punto, ¿qué más pueden hacer? ¿Qué más pueden predicar sino la salvación que viene del Señor? Pero también por mucho tiempo ya, casi 1500 años, la iglesia ha tenido demasiado poder, demasiada fama, demasiado éxito, quizás para su propio bien. Una paz y una prosperidad que la iglesia ha gozado, no quizás siempre de parte de Dios, sino de su propio poder e influencia. Un poder innecesario, una presencia innecesaria que solo crea una falsa tranquilidad. De tal manera, hermanos, que en este tiempo, cuando las características de nuestra sociedad cambian, en el que la hegemonía de la iglesia y su poder se van esparciendo, se van diluyendo, muchas veces las iglesias ahora tienen como objetivo su supervivencia, tienen como objetivo su crecimiento en números, pero no la salvación de los demás. Hay muchos cristianos, especialmente en el entorno social que les mencionaba al principio, que se preocupan más por defender sus derechos constitucionales, al libre culto, a la libre expresión, la religión y lo que ustedes quieran, que por la salvación de las personas que están tomando las calles. ¿Por qué la iglesia debe interesarse en estos asuntos? No para mantenerse a sí misma, no para beneficiar el diálogo público, eso no nos interesa. La razón por la que la iglesia debe trabajar es por la salvación de todos ellos. Tristemente, hermanos, el sobrevivir como congregación, el crecer en números, se vuelve, digo yo, el objetivo de los ministerios actualmente. Y lo triste, hermanos, es que una visión así de oportunista concibe a estos perdidos que el Señor vio, concibe a estos desamparados de los que Jesús tuvo misericordia, como un medio de autobeneficio, como un medio de realización. Y lo triste es que esto se aleja del corazón de Dios. En Romanos 5, 7 y 8, que fue la lectura de la epístola de esta mañana, San Pablo nos dice que esos ministerios no reflejan otra cosa sino el mismo corazón del hombre. Fíjense cómo dice aquí el versículo 7: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Fíjense cómo el corazón humano, en este caso el que moriría por alguien más, lo haría solamente si vale la pena, lo haría solamente si gana bien, si gana algo de eso. Obviamente, solamente morir por un justo valdría la pena, ¿no? Y este es el corazón humano que no hace nada si no saca beneficio de ello. Pues claro, ¿quién no muere por un justo? Claro, ¿quién no muere por una causa que merece la pena? Y este es el corazón humano que codicia su propio bien, que se pone a sí mismo y su supervivencia primero que a la supervivencia de los demás. Y hermanos, por este motivo el apóstol San Pablo en el versículo 8 entonces contrasta el corazón humano que busca su propio bien con el corazón del Señor. Pues la pregunta sería, ¿qué hizo que siendo aún pecadores Cristo muriera por nosotros? ¿Sí se fijan que el Señor no tenía nada que ganar? ¿Que no había ningún beneficio aquí? Y que además de no haber ningún beneficio, no valía la pena que el Señor lo hiciera. El Señor no murió por nosotros por conveniencia, ni mucho menos predicó para su propio éxito. Fíjense cómo el Señor Jesús no buscó librarse de la persecución, no buscó librarse de la crucifixión, igual que la iglesia.
de los primeros siglos. Fue por amor a nosotros, hermanos, y no a sí mismo que el Señor estuvo dispuesto. El amor que nos tuvo, el Señor bastó para dar su vida por nosotros. Y este es el amor que puede llevarnos a amar a los que lo necesitan, amar a los perdidos mucho más que a nuestro propio éxito y supervivencia. Como ministerio, hermanos, nuestro objetivo no debe ser crecer, jamás debe ser el crecer. Nuestro objetivo debe ser que muchas más personas conozcan al Señor. Jesús, cuando le dice a sus discípulos que oren por más misioneros, Él lo hace sabiendo que aunque su ministerio termine, la necesidad del mundo iba a continuar. ¿Se fijan cómo Jesús jamás soñó con una iglesia gigante? Jamás soñó con una institución que se envolviera en los asuntos del Estado, con una organización que tuviera influencia social, con una organización que tuviera dinero, posesiones. Esa es avaricia y codicia humana. La razón por la que el Señor envió a sus discípulos a todo el mundo fue para que personas de todo el mundo tuvieran la oportunidad de ser salvas. No para ser una institución global, sino para que de todo el mundo las personas pudieran conocerle y ser salvos. Y hermanos, por esta razón el día de hoy el Señor nos llama a ser esos obreros, a hacer esa respuesta de tal oración que buscan, que predican y que ministran por amor solamente, que predican, buscan y ministran para salvación. Mientras la salvación de nuestros familiares, mientras la salvación de nuestros conocidos no sea nuestro objetivo, el que nuestra iglesia crezca o no es irrelevante. Seamos esos obreros, hermanos, que predican y ministran por amor y para salvación. Y dice el apóstol San Pablo, a propósito en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a estar de pie y dar gracias al Señor por este mensaje que nos concede tener el día de hoy. Gracias, Padre, te damos porque en tiempos difíciles, Señor, en tiempos de cambio, tú, Señor, nos concedes tu palabra para instruirnos, para guiarnos, Señor, en lo que tú deseas, en lo que tú anhelas, Señor, de tu iglesia. Ayúdanos, Padre, a hacer un ministerio que refleja el corazón tuyo, Señor. A hacer un ministerio, Señor, que busca la salvación de las personas y no su propio beneficio. Señor, ayúdanos a que, por tu Espíritu Santo, Señor, nuestra iglesia y nuestro trabajo como congregación, Señor, nunca sea un objetivo, Señor, sino sea un fin. Ayúdanos, Padre, a ministrar, a predicar, a enseñar por amor, Señor, sin buscar beneficio propio. Ayúdanos, Padre, a tener una visión clara, un ministerio puro, Señor, que predica por amor para la salvación de los demás. Sé, Señor, con nosotros en esta semana que iniciamos. Ayúdanos a hacer todo lo que hagamos, Señor, todo lo que emprendamos, Señor, por amor y para la salvación de los demás, Señor. Danos este objetivo de vida, Señor, danos esta claridad del ministerio, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.